Nadie validó esto, nadie validó, nadie validó, nadie valida esto, esto. Buenas, buenas a todos. Agus, Buenas, ¿cómo estamos andan? de vuelta con otro episodio de Nadie Validó Esto, episodio número 4 ya. Estamos llegando bastante lejos, más de lo que pensábamos, así que está bueno. Bueno, bienvenidos. Este es un capítulo acerca de Bitcoin. Quizás con Agus charlamos un poquito y dijimos, bueno, ¿qué tal si volvemos un poco a las bases y charlamos acerca de cómo comenzó todo? Así que Agus nos preparó una clase, quizás un Bitcoin 101 sería, ¿no, Agus? O sea, más o menos vamos a como hablar un poco de Bitcoin scripting, más que nada, o sea, cómo funciona Ujú, Bitcoin y las transacciones, no cómo funciona el minado de Bitcoin, que por ahí eso es para algún otro día. ujú. Pero sí, vamos a ver como las bases de Bitcoin a nivel, cómo funcionan las transacciones. No tanto por ahí cómo los mineros llegan a minar los bloques y demás. Perfecto, 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 perfecto. Bueno, largamos, si te parece. Si querés, Dale, charlamos un dale, poquito sí. de, bueno, de qué es Bitcoin y bueno, y quizás nos podemos empezar a meter después en qué diferencias hay con lo que es Ethereum más tarde, que es de lo que veníamos ya charlando anteriormente. Pero dale, metele. Dale. Bueno, acá voy a empezar a compartir pantalla. Igual la idea es que lo puedan escuchar el capítulo y seguir escuchando. Eh, entonces, Bitcoin hoy en día es la criptomoneda con mayor market cap, eh, más que Ethereum, más que, bueno, todas las demás. Es la Ujú, primera. O sea, acá vemos, creo que market cap tiene 1.8 trillions versus Ethereum, que es la segunda, que tiene 410 billions. Entonces, nada, fue la primera, y ahora vamos a ver un poco de la historia de Bitcoin. Entonces, acá tengo como un machete de Wikipedia. En 2008, el 18 de agosto de 2008, bitcoin.org se registró, fue como lo primero que apareció de Bitcoin, y después el ujú. 31 de octubre es un grupo o persona, no sabemos un poco qué es, llamado Satoshi Nakamoto. Es como un seudónimo, no se sabe quién es esta persona y es parte como del misterio de Bitcoin. Publicó como en un foro, digamos, el white paper de Bitcoin, explicando un poco cómo iba a funcionar y todo lo que iba a hacer. Y después, el 3 de enero del 2009, se empezó a minar Bitcoin. Se minó el primer bloque. En ese momento, cada bloque te da 50 Bitcoins. O sea, cada 10 minutos más o menos la red emitía 50 Bitcoins, que obviamente no valían nada. Ujú. Y acá, algo muy divertido, si vemos acá, esto es un block explorer, que vamos a pasar mucho en esta página, learnmeabitcoin.com. Tiene muchos muy buenos recursos. Pero bueno, si vamos al block explorer y vemos el primer bloque, el génesis, digamos, ya vamos a ver, entramos a la primera transacción, que es Coinbase, que es básicamente todos los bloques tienen una transacción que se llama Coinbase, que es justamente cuando le dan bitcoins al minero, a la persona que minó ese bloque, que creó ese bloque. No importa acá, por ahí, los que están viendo, por ahí hay un montón de cosas que ya las vamos a intentar de que las puedan entender un poco al final de este capítulo. Pero bueno, dentro de los inputs vos podés como escribir algo de código o digamos como, no importa, dentro de una transacción, por ahora Ajá. pongamos así, se puede escribir como código. Y él lo que escribió como código es un texto, que es este texto. Que si vamos y lo leemos, por ejemplo, acá en este traductor, yo ya lo tenía copiado, dice: The Times, bueno, 3 de enero del 2009, Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Básicamente lo que está diciendo es el título de The Times en ese momento, en el 3 de enero, que fue cuando se minó el segundo bloque, el primer bloque. El titular del Times de ese día era este, que el que dije,
que es Ujú. básicamente que creo que es en Londres, estaban salvando a los bancos por como segunda vez, que bueno, ¿no? Veníamos del 2008, de toda la crisis y demás. Entonces es como un poco un statement, ¿no? Justamente como a lo que viene a combatir Bitcoin y por lo que se creó de esto de que, nada, los bancos habían hecho cualquier cosa y vino como que se lo salvaron con los taxpayers, ¿no? Con la Sí, plata la que se historia de recaudaba. siempre quizás, y por eso él aparece con este mensaje que deja encriptado para decir, bueno, llegué acá o llegamos acá para cambiar la historia, ¿no? Y Claro. cambiar la forma en la que se maneja el mundo de ahora en más. Sí, eso me pareció bastante poético y por eso lo traemos acá, porque no sé si todo Está el mundo bueno. lo sabe que, bueno, nada, en el primer bloque, en la primera transacción de Bitcoin estaba como este mensaje encodiado para que vean, o sea, este es acá dice, Ah, perfecto. este Ahí es está The el titular de Times, The Times. sí, acá. Chancellor, esto es lo que decía, y si vemos acá, creo que se ve que dice, bueno, el 3 de enero del 2009. Qué locura. Muy Así bueno. que, Muy nada, era bueno, muy como por buen ahí dato. sí, un dato ahí que quería traer, que no sé si todo el mundo sabe y me parece bastante copado. Bien. Eh, Y bueno, esto entonces sería la primera vez en la que, bueno, se utiliza lo que es la criptografía, quizás teoría de juegos, y estas redes distribuidas de las que ya venimos hablando para crear un dinero digital o una moneda digital sin sí, intermediarios, por eso, ¿no? eso, o sea, como lo más descentralizado posible. Hay otros, por ahí podemos venir a hacer otro capítulo también de la historia, pero existían algunas otras cosas que Ujú. intentaron de hacer, pero siempre tenían como algunos problemas y no se podía resolver un par de cuestiones que justamente esto más que nada de consenso y demás. Y bueno, Satoshi Nakamoto con Proof of Work medio que lo resuelve en parte, entonces es como que agrupó un montón de ideas criptográficas que ya se venían hablando en un montón de foros, que ya se venían haciendo, pero las con algo un poco innovador como para crear esta moneda descentralizada totalmente. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, clarísimo, Agus, quizás un poco la intro a lo que es Bitcoin. Si querés, vamos un poco a cómo funciona Bitcoin. Bueno, quizás lo podemos comparar con Ethereum, cómo funcionan los balances en uno, cómo funcionan en otras, cómo es el ownership. Contate un poco acerca de eso, que está bueno. Dale, o sea, ahí, bueno, por ahí te voy a hacer una pregunta a vos, que ¿cómo vos te imaginás, o sea, que funcionaría, que generalmente, vamos a ver, es un experimento, pero ¿cómo te imaginás vos que funciona, por ejemplo, el balance en Ethereum o en Bitcoin? O sea, ¿cómo? Yo, por lo menos por mi experiencia que tengo, lo que entiendo de Ethereum es como, es más parecido a un home banking que otra cosa, ¿no? Yo tengo una cuenta en la que tengo mis monedas y si las envío a otro, esas monedas se transfieren al otro, viajan y llegan a la otra cuenta, y ahora el otro es el owner o el dueño de esas monedas. En Bitcoin asumo que es algo similar o parecido, pero contame si cambia No. mucho y si Ethereum, digamos, vino como a revolucionar lo que era el ownership, ¿no? Claro, no, o sea, justamente, sí, Ethereum en realidad es como vos lo describiste y es por ahí como la gente se lo imagina al principio, donde los Ethers viven como en tu cuenta, que es realmente es como un registro, si quieren, en la base de datos de todos los nodos, que dice, esta address tiene esta cantidad de plata. Y cuando vos le transferís Ether de una cuenta a otra, básicamente te sacan, si yo te transfiero un Ether a vos, me sacan un Ether a mí de mi cuenta y te suman un Ether más al número que dice en tu cuenta, digamos, ¿no? Como los bancos funcionan también con sus bases de datos, Ethereum funciona de esa manera con una base de datos descentralizada, pero es eso. Y eso es más que nada porque Ethereum necesitaba que las cuentas también tengan estado. O sea, que vos puedas guardar información dentro de una cuenta y que sean persistentes, porque vos cuando interactúas, bueno, con un contrato, obviamente, tenés que interactuar siempre de la misma manera. Bitcoin, en cambio, es distinto. Entonces es un poco más difícil y usa como un modelo que se llama UTXO, que es Unspent Transactions, outputs, bueno, unspent transaction outputs, que básicamente es como que funcionan con candados y llaves, ¿sí? Entonces, vamos a intentar de hacer como una analogía un poco, vamos a intentar a ver si sirve esta analogía, donde
Yo, por ejemplo, soy la persona que minó, imaginémonos el principio, ¿no? El primer bloque, ¿no? Que es esa transacción que vimos. Entonces, lo que yo hago es, básicamente, cuando creo el bloque y creo la transacción, lo que hago es pongo un candado en esos. Imagínate que el bloque me da 50 bitcoins, ¿sí? Sí, Entonces le pongo un candado a esos 50 bitcoins, que yo solo puedo usar, o sea, que yo solo sé la llave, ¿sí? bien, Una vez que abro ese candado, ya todo el mundo vio mi llave. Entonces no la puedo volver a usar. bien, ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, por ejemplo, imaginémonos ahora que yo tengo mis 50 bitcoins en mi, tipo, en mi caja fuerte con mi candado, ¿no? Ahora, yo te quiero pagar a vos 2 bitcoins. ¿Cómo funcionaría esto en Bitcoin? ¿Qué hago? Yo abro mi caja fuerte, todo el mundo ve sí, mi llave, entonces ya no la puedo volver a usar. Te doy 2 bitcoins a vos, ahora vemos. ¿Y qué hago en realidad? Cuando digo te doy 2 bitcoins a vos, es vos en realidad me diste como tu candado. Entonces yo básicamente cuando creo la transacción, esos 2 bitcoins los guardo en una caja fuerte con tu candado. ¿Sí? bien, Y después perfecto, yo los otros 48 bitcoins que me sobraron los guardo en otra caja fuerte con otro candado. perfecto, perfecto. Entonces, ¿Sí? una vez que se abre esa caja fuerte, por, por ejecutar una transacción, se crean nuevas cajas fuertes, digamos, ¿no? Y esa ya deja de existir porque es pública, la ve todo el mundo, entonces vamos a movernos a otras. Claro, exactamente. ¿Y qué pasa? Básicamente, tu balance en Bitcoin es más difícil de seguir porque vos podés tener, o sea, justamente no es un balance como en un registro, sino que es la cuenta de todos tus, básicamente, candados que no gastaste todavía. ¿Sí? Perfecto. Porque, ¿qué pasa? Yo también podría pagarte, si yo te pago dos a vos, yo Ujú. podría, por temas de privacidad o también porque le quiero pagar a otra persona en la misma transacción, dividir los 50 bitcoins que saqué en tipo en cuatro baches de bitcoin. Te pago dos Bien, a vos y después yo me creo tres, digamos, baches de bitcoin, tres cajas fuertes con tres candados distintos donde guardo, no sé, 15 en uno, 15 en otro y 18 en otro. ¿Sí? bien, 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 bien. Entonces, ahí eso suma 50. Y bueno, nada, entonces como que las billeteras lo que hacen es, bueno, te ponen tu balance, pero justamente porque van leyendo todos los outputs que vos no gastaste todavía. Bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, claro, en Ethereum es como hablábamos, es más un home banking en el que yo te mando plata, perfecto, este Ether va a tu billetera y vos podés ver tu saldo. En Bitcoin vas a verlo, vas a ver algo similar, pero es porque básicamente se está leyendo la información en la blockchain y te está diciendo este es tu saldo, pero en realidad ese saldo no existe como tal, sino que es la información que van recolectando de la blockchain de todos estos outputs que se fueron emitiendo para decirte, bueno, entre todos los outputs que fuiste haciendo, este es tu saldo. Claro, y la dificultad también está que vos de una private key, si querés, vos podés generar muchas. O sea, muchos Ajá, candados distintos con, digamos, con otras private keys. Entonces, como que a veces por ahí no es que cualquier billetera puede ver el saldo de cualquier persona, porque vos lo podés como ofuscar dentro de todo. Eh, y bueno, nada, eso como no es difícil de traquear. En cambio, si vos cuando importás la private key a la billetera crea todos estos candados, ve cuáles no usaste y te da tu saldo. Pero no es que perfecto, como en Etherscan, digamos que vos pones el de una persona, vas y te muestra como el balance de esa persona. En Bitcoin, como que se puede si vos siempre usás como la misma máquina de candados, digamos, pero podrías, es muy fácil como dividirlo y ofuscar un poco eh, tu cuenta, perfecto. digamos. Y sería correcto ponerle decir para explicarlo de otra manera, como que la public key, como dijiste, sería lo que es el candado, ¿no? Lo que perdón, sería el candado de la caja esa que estamos hablando, que todo el mundo puede ver, y la private key sería esta llave que yo tengo para abrir el candado, ¿no? Sí, o sea, no es tan así, no es que obviamente no es que vos publicás tu private key cada vez que querés abrir el candado, sino Mm, que medio que firmás un mensaje y eso te deja abrir el candado y es como que ese candado solo como que solo funciona una vez y
es como lo más básico eso que vos dijiste, la private key. El candado en realidad, vamos a ver, es código y vos podés hacer bastante más que, bueno, solo que sea solo la public key. Mm, ¿Se entiende? bien. Y esto en un Y ahí comienzo se es, hizo así más que nada para quizás simplificar el proceso, ¿no? Digo, y asegurarse de que, bueno, que sea seguro la forma en la que se transaccionaba. Digo, cumple con esos requisitos, me imagino. sí, o sea, la verdad que voy a especular acá. Ujú, Y yo creo que también es un tema de que Bitcoin quería que realmente sea esto del anonimato. Entonces, si siempre usas la misma cuenta, es como que te pueden traquear para saber por ahí qué gastaste y demás. Entonces, la idea como de Bitcoin es que cada vez que como que crees cuentas distintas, entonces sigue siendo ese como, hay como un anonimato porque yo mis 50 Bitcoins no saben si a vos te pagué 48 y yo me quedé con 2, o a vos te pagué 2 y yo me quedé 48, o los dividí porque yo quise, entonces como que no claro. se sabe muy bien todo eso en la cuenta. Entonces, para mí viene también por ese lado, eh, pero bueno, Bien, es eso. bien, bien, bien. Y la pregunta está por ahí en qué pasa si, bueno, acá quería ver si decía algo por ahí de por qué se usaba, pero no. Eh, ¿Qué pasa si en un candado no te alcanza para pagarte? Si yo, imagínate, tengo que pagar 75 bitcoins, Ujú, ¿no? ¿Cómo hago? Y bueno, en realidad en la transacción puedo usar más de un candado, no es un candado, no, o sea, puedo abrir dos candados, imagínate que tengo dos candados con 100, ahí abro los dos candados, tengo 100 bitcoins, te doy 75 a vos y me quedo 25 yo en otro candado, en otra caja fuerte, perfecto, ¿no? perfecto. Bueno, esto entonces está bueno que por diseño no es que tenés que ir abriendo, digamos, estos candaditos para ejecutar transacciones, sino que automáticamente se fija todos los que vos tenés disponible y de ahí saca el saldo para eh, La wallet, hacer sí, otra. claro, es lo que hace Exacto. exactamente, sí, Perfecto, sí. perfecto, clarísimo. Bien, ¿esto en qué idioma está creado? ¿Cómo se Bueno, creó este código en un sí. principio? Sí, o sea, bueno, hay dos cosas, ¿no? Como uno es dónde corren el software de Bitcoin, que es como el cliente de Bitcoin, que eso la verdad no sé en qué lenguaje está hecho, pero y hay medio que solo una implementación, pero después justamente para ver esto de si se puede abrir los candados y las llaves y todo esto, que en realidad es código, crearon medio lo que se llama un como si quieren, la Bitcoin Virtual Machine, que en Ujú, realidad se lo conoce como Bitcoin Scripting, que es como un lenguaje y una máquina virtual donde corre básicamente ese código que tiene las reglas de Bitcoin y sabe las reglas de Bitcoin, ¿no? Entonces es como que el código corre en un ambiente donde está hecho para Bitcoin y las reglas de Bitcoin, y ahora, bueno, vamos a ver un poco más de eso, pero, pero bueno, se creó como eso, y en un lenguaje que se llama medio assembler, no hay un lenguaje medio de alto nivel que yo sepa ajá, para escribir Bitcoin. Por ahí sí, y puede ser que haya, pero bueno, los ejemplos que vamos a ver son medio como más abajo nivel. bien, 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 bien. Bueno, contábamos con qué quieres arrancar. Yo sé que hay un concepto que está muy copado de Bitcoin que, bueno, es el stack, ¿no? Y es como, eh, Sí, o nada, sea, no es de Bitcoin, no, bien, es en general de informática, digamos, y por eso ujú, como lo puse en las notas como para explicarlo, porque bien, vamos a hablar un poco de esto, que es el stack o barra la pila, que es una estructura de datos que es básicamente lo que se llama como LIFO, que es last in, first out, o sea, el último que entra es el primero que sale. Entonces es básicamente eso, como vos apilás cosas y después si vos querés sacar es como, imagínate que es un stack de remeras, justamente una pila de remeras, y yo sí, siempre que pongo una arriba, y siempre que quiero sacar o usar una, saco una de arriba. ¿Sí? Entonces no es que puedo agarrar y sacarla de abajo. Siempre es, si saco dos remeras, entonces saco las últimas dos remeras que puse, digamos, las que están arriba. Y si bien, pongo dos, siempre lo pongo arriba, no es que puedo elegir en dónde ponerlo. Ese es como, perfecto. y bueno, lo que vamos a poner ahí, digamos, son instrucciones y variables, que después es lo que se va a fijar justamente el Bitcoin Scripting, que acá, ¿cómo sabemos? Y ahí es, antes de ir, es básicamente el candado es un programa, es la mitad de un programa, si se quiere.
Bien, y la llave la otra mitad de ese programa, que ¿no? completa, que Entonces, habilita. claro, Bitcoin lo que hace es pone el candado y la llave, todo el código junto, digamos, corre ese código y ¿cómo sabes si podés usar o no ese candado? Bueno, dice, un script es válido si hay un solo elemento, o sea, solo uno distinto Ujú. de cero en el stack. O sea, si en la pila de remeras, digamos, te queda un elemento que no sea cero, ahora lo que ponemos en realidad en el stack, si quieren, son números. ¿Sí? Entonces, si vos en esta pila pones números y al final de que terminó de correr el script, básicamente, eh, el software se fija qué me quedó en el stack. Si me quedó solo un elemento distinto de cero, Bien. entonces considero que esa transacción es válida y que esa persona puede usar el stack, puede usar eso. Perfecto, perfecto. A ver, para ver si lo entendí. Entonces, se va apilando, sería información dentro de esta pila cuando yo quiero ejecutar algo en Bitcoin. Esta pila que estoy acumulando incluye el candado e incluye la llave para abrir ese candado. Y si el resultado de todo eso que se está sumando en la pila es un número distinto a cero, entonces ahí Sí. dice, ok, la clave correspondía al candado, entonces se puede ejecutar la acción que quiere hacer el usuario, Claro, básicamente. exactamente. Sí, o sea, se pueden Perfecto. gastar esos bitcoins. O Bien, sea, que bien, tiene que quedar, o sea, si en la pila queda vacía, también es un error, digamos, perfecto. ¿no? Bien. Y Eh, entonces bajo este principio es por lo que se rige Bitcoin y validan todas las transacciones que se quieren hacer dentro de la red. claro, exactamente. O sea, si vos querés básicamente usar unos bitcoins, digamos que están con un cierto candado, vos pones la llave, que es la otra parte del código, se corre eso y eso pasa varias veces por transacción, porque si querés usar dos o tres, básicamente candados, tenés que poner las llaves para los tres cosas distintas para cada candado. ¿No? Y eso se corre y se va corriendo distinto y es bueno, puedes usar estos tres y perfecto. Si aunque haya uno, obviamente que no podés usar, ya la transacción es inválida. Perfecto, perfecto, clarísimo. Muy bueno. Ok, entonces vamos allí, bueno, esto es justamente lo que se llama como Bitcoin scripting, que es, Ujú. bueno, nada, este lenguaje de programación donde podés hablar con Bitcoin para eso, crear candados o abrir estos candados. Y vamos al primero que es el más fácil, que se llama Pay to Public Key. P2PK por ahí lo pueden llegar a ver. Que la idea es, o sea, básicamente es, le pago a una public key de una persona. Entonces, este Bien. script básicamente, o sea, estos scripts son estándar. Después vos por ahí podés hacer cosas más locas como tipo, si el tiempo, o sea, solo te pago a esta persona después del 2050 y si la altura de bloque es, no sé, se pueden hacer un montón de cosas, no todas. O sea, este lenguaje es limitado y esa es la diferencia con Ethereum. En Ethereum acá voy a poner una palabra técnica, pero Ethereum es Turing complete, digamos, es como que se puede, no importa, computar todo, versus acá en Bitcoin Scripting es bastante limitado lo que se puede hacer en el lenguaje. Es flexible, Sí. flexible, pero no se puede hacer todo, que es lo contrario con la Ethereum Virtual Machine, donde el lenguaje que corres ahí se puede hacer lo que quieras, Tengo básicamente. entendido que es como existe esa palabra en Ethereum que sería la palabra if, ¿no? Que es crear estas condiciones que si pasa esto, ejecuta esto y se pueden programar cosas más complejas o también en Bitcoin sería posible si quiero. El if está en Bitcoin, no está el for. Ah, perfecto. Y acá, o sea, estoy bastante seguro que es así, digamos, que creo que le faltan no importa, creo que es el jump if o algo así, que es un código en assembler. Acá tómenlo con pinzas los que están escuchando, puede ser que esté divagando. Y si alguno sabe la respuesta bien, pero creo que le falta como un opcode, una instrucción, que es lo que no puede hacer que haya loops, digamos, que es básicamente lo que sí tiene Ethereum, porque sí se pueden hacer medio ifs en Bitcoin. Perfecto. Y este que nos está Oh, mostrando acá, por ejemplo, el P2PK sería el el, básico de transferencia, ¿no? O sea, sí, yo tengo moneda en mi cuenta, ingreso la public key,
pongo mi private key, se hace el stack, digamos, valida y te manda, digamos, crea Sí. esa caja que habíamos contado, que habíamos hablado, ¿no? Sí, a ver, creo que, o sea, me olvidé de algo. Vamos a ver si lo veo acá. A ver, lo busco, que es hablar un poco de los opcodes. Son 2 segundos, pero son como instrucciones eh, que hacen cosas con el stack generalmente. Bien. Entonces, O por sea, ejemplo, el opcode add, ¿no? Creo que es este, el que estoy mostrando en pantalla. Opcode add, acá está. El opcode add lo que hace es saca 2 números del stack, los primeros 2 números, o sea, los que están más arriba. Si yo pongo, no sé, sí, imaginémonos en el stack, yo voy a poner un 5, un 4, un 3 y un 2. Entonces, si yo uso el opcode add, lo que va a hacer el opcode add es sacar o sea, los últimos dos que agregué, que sería el 2 y el 3, y sumarlos, entonces te da 5 y guardarlo en el stack, ¿no? Entonces, en nuestro stack quedaría 5 4 5. Si teníamos 5 bien. 4 3 2 y usé el opcode add, entonces me queda 5 4 ¿Y 5, ¿no? esto para Hasta qué ahí. serviría? Entonces, esto es donde vas a hacer digamos, las operaciones sobre el stack, que es lo que te va a permitir tener un uno digamos, o un cero o, digamos, usar las cosas. Acá hay un opcode que es muy importante, que es el check sig, opcode check sig, que lo que hace es básicamente, vos vas a levanta eh, la public key, si se quiere, del stack. O sea, en el stack las public y la private key y las firmas se pueden imaginar como números, ¿sí? Porque Bien. son números en Son realidad. números en Entonces, definitiva, sí. vos podés guardar la public key y guardar la firma, y lo que hace el checksig, si querés, es levantar esas dos cosas, se compara si la firma está bien para esa public key, y si está bien, entonces se guarda. Se guarda creo que es el output te dice true o false, básicamente guarda, creo que es un 1 o un 0. Si acá te dice, si entonces si coincide, guarda un 1, y si no, guarda un 0, ¿no? En el stack. Perfecto. Esto es entonces cómo se va Entonces, creando esos números finales en el stack, ¿no? Para quizás exactamente. pasar de números súper complejos a decir, bueno, esto es un uno, esto es un 5 y esto es un 3, por ejemplo. Y se resuelve eso, ese número final, finalmente, y Claro, entonces, ¿cómo bien, funciona básicamente el pay to public key? Es fácil. Vos, como candado, que si vos me querés decir, bueno, te quiero pagar a vos, Santi, vos me pasas tu public key, ¿sí? bien, Entonces lo que yo hago es, como candado, parte del código es, voy a poner tu public key y el opcode checksig, bien. ¿sí? Y Eso, check después six sería chequea la firma de, es lo que vimos, sí, es el opcode este que vimos que bien, chequea las. Ahora lo vamos a ver, y acá en este dibujito que está, que lo vamos a explicar igual para los que lo escuchan, bien, se explica bastante bien, que es básicamente vos después, si que vas a querer usar ese candado, digamos, vas a firmar un mensaje, no importa, no entremos en los detalles, pero vas a firmar un mensaje y lo vas a poner. ¿Qué va a hacer? Ese va a ser tu llave, ¿no? Entonces, mm, como dijimos, ¿qué va a hacer Bitcoin? Va a concatenar parte del código, que es tu llave y el candado, ¿no? bien, Entonces, la llave dijimos que era la script C, que es lo que siempre la llave se ejecuta, o sea, pone como la llave y el candado, y se ejecuta de izquierda a derecha. O sea, primero la llave y después el candado, ¿sí? bien, Entonces, ¿qué va a hacer primero? Vos vas a tener la firma, eso lo va a pushear al stack, ujú, después tenés la public key, la va a pushear al stack, y después va a correr checksig. Checksig va a hacer pop del stack, o sea, va a sacar del stack la public key, la firma, va a fijarse que la firma corresponda a esa public key y va a poner un uno. Y eso es todo lo que hace. ¿Entienden? Entonces, yo básicamente, como candado, creo tu public key con el opcode checksig. Y vos después, entonces, para abrir ese candado, firmás un mensaje, y eso es lo que chequea básicamente y cómo se corre. Y si obviamente la firma da mal, entonces checksig va a guardar un cero, entonces quiere decir que la transacción falló. Si o queda más de un elemento, imagínate que vos pones también otras cosas
antes va a quedar más de un elemento, por eso es importante que solo quede uno, ¿no? Bien, En el stack. Tiene que quedar un único elemento distinto de cero. Porque si no sería fácil hackearlo, digamos. Pero ahora con este elemento sí o sí tiene que seguir el código. Entonces va a poner la firma, la public key, va a ser el checksig si coincide va a guardar un uno y va a quedar solo un uno un único elemento, uno en el stack, si no va a quedar un cero, entonces falla. ¿Se entendió? perfecto. Sí, 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 se entendió, perfecto. Es un poco complejo quizás de imaginarlo porque es algo tan matemático y Sí, específico de que está pasando, digamos, dentro de un script, pero al verlo así quizás gráficamente está bueno, ¿no? Como, bueno, yo te paso mi información, vos me pasás la tuya, se hace un chequeo de estos dos datos que nos pasamos entre nosotros y si estamos de acuerdo y si es correcto, te va a decir si esto está bien, se puede ejecutar la sí, operación o y sea, te va a en dar un realidad, número. claro, o sea, en realidad igual vos me das el public key, digamos, yo guardo el candado así y después vos cuando lo quieras usar, en ese Ujú. momento a la red le das tipo tu firma, La le decís firma, quiero usar este candado con esta firma. Exactamente, bien, pero son como dos momentos distintos, ¿entiendes? O sea, el primero es cuando yo creo mi transacción, voy a necesitar tu información para guardar el candado y vos cuando quieras gastar ese candado en otro momento después, le vas a decir a Bitcoin, che, esta firma. eh, bien, perfecto, bien, 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 clarísimo. Ese sería el Entonces, primero, ¿no? claro, Ese es el más básico que es de sí. una persona cede sus bitcoins, digamos, a la propiedad del otro para cuando quiera usarlos. Sí, Si, que en si lo explico realidad si bien. vos lo pensás, vos le estás dando en realidad tus bitcoins, esos candados, los owners de los bitcoins es código, ¿no? O Sí, sea, en realidad, ¿no? Es código. Vos, o sea, tenés la public key, pero en realidad es código. Nada, eso es bastante loco. Porque no es que está bien un address porque vos podés firmar y en teoría, pero es como que ¿quién es el owner? Es un cacho de código el owner de esos bitcoins. muy loco. Eh, entonces, bueno, ese es el primero. ¿Qué pasa? La public key, acá entramos con algunas cosas de Bitcoin. La public key en Bitcoin es un poco más larga y vos en Bitcoin pagás por la cantidad de bytes, o sea, la cantidad de espacio que ocupa tu transacción. ¿Por qué? Porque los bloques tienen un límite de cantidad de espacio, digamos, que se usan y, eh, y cada transacción ocupa una cantidad de espacio. Si vos ocupas más, vas a tener que pagar más básicamente porque estás ocupando más del bloque. O sea, si un minero puede minar 10 transacciones, bueno, va a dividir los costos entre las 10, digamos, y las 10 puede pagar. Si vos ocupás la cantidad del bloque en una transacción, y bueno, vas a tener que pagar más, ¿no? Bien. ¿Y quién es el que paga? Esto es lo raro. Si vos me das un script enorme, o sea, un candado muy grande, yo que te estoy mandando los bitcoins a vos, voy a tener que pagar por tu script enorme, ¿sí? Ujú. Porque yo soy el que paga la transacción y el que hace el candado cuando yo hago. Vos después por ahí para liberarla no te sale tan caro, pero a mí me salió carísimo porque, nada, me pasaste una cosa enorme. Entonces, ¿qué pasa? La public key es un número bastante grande. Entonces, lo que se hace es, se hizo un script que también es estándar, que se llama el P2PKH, Pay to Public Key Hash. P2PKH, no sé, o sea, cómo se pronuncia, pero bueno, es Pay to Public Key Hash, que en realidad lo que están haciendo acá es no pagándote a la public key, sino al hash de la public key. Hash es una manera como de reducir, si querés, la public key. Sería ¿Sí? como una forma de encriptado, digamos, de un número súper largo, de simplificarlo Sí, para que entre en el código, se entienda de qué se está hablando, pero no necesariamente tenga que aparecer completo. claro, exactamente. Porque en Bitcoin de vuelta, o sea, no pagas tanto por el cómputo, sino más también por el espacio que ocupa la transacción en el bloque. Porque los bloques tienen que tener, entonces la cantidad de información que tiene tu transacción por ahí paga mucho más que el cómputo. Entonces, es mejor por ahí hacer un procesamiento durante durante, o sea, hacerle un procesamiento durante la ejecución de la transacción para que la transacción sea más chica. ¿Se entiende?
Y entonces el código por ahí, o sea, o no el código, pero también si a vos después te cuesta más sacarla, está bien porque es tu script, yo te estoy pagando a vos. O sea, yo no tengo por qué pagarte, digamos, la plata a vos. Entonces, ¿qué pasa? Tenés el script de el Pay to Public Key Hash. Lo que va a hacer es básicamente vos vas a tener tu vos como script, o sea, para básicamente la llave, para desbloquear esto, vos vas a tener que poner primero tu firma y después tu public key, ¿sí? Bien, Y después que va a hacer el script, es, lo que dice es, va a duplicar, entonces se va a guardar en la pila, digamos, se va a guardar el script y la public key la tuya. public key. Después va a haber un opcode que duplica la public key. Ahora después no importa, vamos a ver para qué, pero la duplica. Después va a haber otro opcode que le hace el hash, que es esta cosa para reducir la public key, Bien. ¿sí? Esto es el candado, digamos, ¿no? Sí, 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 Vos sí, sí. como llave pusiste solo la firma y la public key, después el candado hay un opcode para duplicar, otro para hacer el hash, otro que pone el hash de la public key tuya, Ujú. y entonces se fija de que el hash de la public key que vos pasaste y el hash que está hecho coincidan, y después, que ese es el equal verify para los que están viendo, y después se fija la firma Bien, de la public clarísimo. key con la firma. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente vos no podés mentir porque si cambiás obviamente la public key, te va a dar mal el hash de la public key cuando lo compares con el hash que vos me diste. Si cambiás la firma, entonces, nada, también porque obviamente cuando le hagas el check sig, no. ¿Qué pasa? Aunque vos veas que son muchos más opcodes, los opcodes no ocupan nada de lugar, entonces termina el candado siendo mucho menos código. ¿Sí? Entonces tenés los opcodes más el hash de la public key, termina siendo mucho menos que, aunque sea mucho más de procesamiento, porque por lo que vimos, viste, es un poco más complicado de entender, termina siendo mucho menos código que se guarda en el bloque, entonces es mucho más barato. Bien, 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 bien. Entonces, esto es una parte del proceso que deriva del, digamos, del proceso inicial para optimizar quizás el espacio en el bloque, ¿no? Y cómo se ocupa espacio en el bloque. Y para Entonces, optimizar el costo de la transacción de la persona que te está enviando los bitcoins. perfecto, perfecto. Entonces, a partir de básicamente crear este hash de lo que sería la public key, se ahorra ese espacio dentro del bloque, se hace un chequeo para asegurarnos de que estamos poniendo la public key correcta, que no se cambió en ningún momento y que hace un match, digamos, también con la firma inicial que se puso. Y a partir de ahí sí se ejecuta el proceso que habíamos hablado anteriormente. Pero de esta forma se achica. Ah, ese es el ejemplo que te muestran ahí arriba, la diferencia entre los caracteres. Sí, o sea, esta es una public key, esta es la firma y esta es la diferencia. O sea, si querés, ves el hex es este que vemos acá versus si vemos el public key, para los que estén viendo, ves que es más grande. O Perfecto, sea, sí, ves estamos esta hablando de una cantidad diferencia entre quizás de doble o el 120 triple. caracteres Sí, contra 40, poner algo así por el estilo, se sí, ve. sí. Sí, y eso, aunque creas o no, viste, es plata, porque pagás el doble o el triple que lo que pagarías antes en una transacción. Después, si vos te fijás para lo que están viendo, el script sí, o sea, la llave es más chica. Pero a mí no me importa porque yo te estoy pagando a vos, yo no tengo por qué pagarte, entonces, digamos, a vos plata, ¿se entiende? Entonces, cuando yo te mando, a mí va a salir más barato y después, bueno, Bien, vos vas a pagar un poco más para desbloquearlo. bien, perfecto. O sea, ya vimos el P2PK, después el P2P KH. KH y ahora pasamos a uno más. Nos quedan dos más. Bien, P2MS, sí, ya seguimos con las siglas, pero es el Pay to Multisig, que es básicamente esta la idea de eh, pagarle a multisigs. O sea, como que tener una wallet que varias personas puedan gastar o que entonces si por ejemplo vos, yo y otra persona más nos juntamos, bueno, ¿qué decimos? Bueno, decimos que queremos hacer una multisig
de dos de tres. Entonces, si dos personas están de acuerdo en usar esos fondos, entonces se pueden mover esos fondos. Bien, Entonces, es una manera un poco más segura y también de resguardar la plata, porque obviamente si imagínate nosotros creamos una empresa, no queremos que yo reciba la plata, porque si yo me pasa algo, o, no sé, me peleo con ustedes, me podría llevar toda la plata. Entonces, de esta manera, si yo me peleo, no puedo mover la plata porque necesito alguno de ustedes dos. Entonces, también es una manera de proteger tus bitcoins. Obviamente, no vas a querer por ahí depender de solo una address, entonces por ahí todas tus bitcoins lo tenés con redundancia. Entonces, si a vos te pasa algo, otra persona lo puede sacar, o como que hay muchas maneras de usar esto, pero es bastante como poderoso. bien, bien, bien. Para aclarar, multisig significa en inglés multiple signatures, que es como muchas firmas, ¿no? O sea, varias Claro, firmas que hacen falta para que se pueda ejecutar algo desde esa billetera. Entonces, hay claro. una función específica de Bitcoin que es para hacer transacciones o interactuar con estas billeteras de firmas múltiples, como podríamos bajarlo a tierra. Claro, que lo interesante que tiene por ahí comparando Bitcoin con Ethereum es que Bitcoin, como el lenguaje es limitado, tuvieron que agregar una función especial, que es que es un opcode que se llama check multisig para chequear muchas firmas. En Ethereum, como el lenguaje permite hacer todo lo que quieras, vos no necesitas el check multisig porque se puede hacer con código. Entonces, donde vos con este for loop, digamos, o sea, este loop que digamos, vos podés ir iterando y ver, bueno, que las firmas coincidan. Como en Bitcoin no se puede, tienen que agregar este opcode especial de check multisig. En Ethereum hay wallets multisigs que están hechas con código, no está a nivel protocolo. ¿Se entiende? Como que en el lenguaje de Ethereum no hay ningún lugar donde dice multisig, sino que viene Nosy Safe o lo que sea y crearon una multisig con lo que ya había, porque el lenguaje es mucho más poderoso de lo que se puede hacer. Bien. Y acá, por ejemplo, en esta tenemos también es como que hereda la parte del hash de lo que veníamos hablando anteriormente, o cómo es el script este que se termina Sí, formando. yo creo que se podría llegar a hacer el Pay to Multisig. Lo que pasa es que ahora vamos a ver un poco, y en realidad este no se usa tanto como lo vamos a ver, y se usa el próximo paso que lo vamos a ver, Ok. porque es más barato. Porque esto, obviamente, si dijimos que estamos evitando, intentar de evitar en Claro, la por eso primera, tipo, preguntaba, digo, si tengo que claro. poner public key, public key, public key uno atrás del otro, me voy a ocupar Sí, sí, más de te un bloque. mato. O sea, si tengo que mandarte la transacción a vos y vos me mandás una multisig y te mato. Bueno, justamente por Exacto. eso, o sea, lo vamos a explicar porque es como un caso especial, pero después vamos a ver que en la próxima se resuelve este problema de gastar plata. Bien, Mucha plata con esto. ¿Qué es lo que le pasa a todos los scripts? Pero ahora vemos, te me adelantaste un poco, pero muy bien, muy bien. Entonces, la idea, bueno, es muy fácil. Si vemos el opcode y lo que dice, a mí siempre me gusta acá, lo que básicamente va a hacer como inputs es recibir, va a levantar, bueno, no lo estamos viendo, pero va a levantar el primer elemento del stack, va a decir cuántas public key tiene. Entonces va a check multisig, si en el primer elemento del stack que levanta hay un 3 va a decir, bueno, le siguen 3 public keys. ¿Sí? Entonces va a levantar esas 3 public keys del stack también. Y después de que levantó eso, hay un número que dice de cuántas firmas se necesitan. Entonces va a bien, levantar ese número y se va a ver cuántas firmas se necesitan. Entonces va a levantar esa cantidad de firmas que se necesitan y las va a chequear contra alguna de las public keys. Entonces, básicamente, si todas las firmas machean, la multisig dice perfecto. Obviamente no se puede repetir firmas, ¿no? Claramente, tienen que matchar con dos distintas. O sea, no es que si bien. puedo poner una firma dos veces, la misma, y va a decir, bueno, tengo dos firmas válidas. O sea, sí son Bien. dos firmas válidas, pero tienen que ser distintas para distintas tablas Entonces, X. chequea cuántas llaves tiene, cuántos candados hay y cuántas llaves hacen falta para que se abra la caja, digamos. Si dice son Sí, dos, hay dos firmas que coincide con dos de los candados que hay, perfecto, avanza. sí. No necesariamente son candados, porque a ver, nuestro ejemplo de candados y llaves lo estamos Claro, tomando como otras cosas, pero sí, son eh,
public keys y los podemos hacer como candaditos más chiquitos si querés y llaves más Claro, chiquitas. es verdad. Y bueno, que entonces de esta manera vos podés hacer multisig de las que quieras. Puedes hacer uno de tres, entonces que necesitas una para tres. Entonces la idea es que si se te pierde una, vos igual podés seguir teniéndolo para acceder a los fondos. Podés hacer tres de tres, podés hacer 5 de 7000. O sea, como que obviamente el problema es que a medida que vas agregando más public keys, sale más plata este script. Pero ya vamos a ver cómo se va a resolver. Creo que se entendió. Entonces la idea es vos después como llave pones las firmas que hagan falta. Si es una 2 de 3 una multisig 2 de 3 quiere decir que necesitas dos firmas de 3 public keys y sale. Entonces básicamente se ponen esas dos firmas primero, se ponen el stack. Después el check multisig, ese script, lo que tiene es, bueno, ya dijimos, ¿no? 2 llave, 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 3 check multisig, levanta todo ese stack, chequea todo lo que hay, o sea, la cantidad de elementos que levantó, se fija que las firmas coincidan, como se ve muy bien en el dibujito que tenemos ahora, pero lo intentamos de hacer un gráfico para los que nos están escuchando. Y bueno, se fija, esta firma coincide con alguna de estas public keys, sí, esta firma coincide con alguna otra public key, sí, bueno, perfecto, tengo 2 de 3 como había dicho, le pongo un 1 en el stack. Si hay algo que no coincide, o sea, que una firma no esté dentro de las public keys, o que te falten firmas, o que estén firmas repetidas, bueno, te pone un 0, la transacción es inválida, no podés usar ese candado. Perfecto, perfecto, clarísimo. Pero como dijimos, esto es un poco complejo, entonces surgió un método más. Claro, sí, en realidad no es que es complejo, o sea, sino, Termina resultando caro exactamente. transaccionar de esta manera. Entonces dijeron, bueno, vamos a simplificar esto y para que ¿Qué, se use básicamente. qué es lo que le pasaba a todos los scripts? O sea, si yo te mando un script a vos donde hago cosas locas y tengo varias public keys y qué sé yo, vamos a decir, che, mirá, me sale carísima la transacción porque me están mandando un choclo de código así que yo voy a tener que poner como candado. O sea, no es viable. A ver si veamos el pay to multisig. De vuelta a ver si acá aparece. Bueno, sí, ¿no? Como que el hex es bastante más grande. Sí, tenemos Eh, como cuatro renglones sí, de números y letras que terminan y resultando vamos un a ver montón de si. información que quizás se puede llegar a reducir para, como decíamos, bajar los costos de transaccionar con multisigs. Claro, a ver si vemos acá, bueno, 402 caracteres, esto es en hexadecimal que se puede traducir a bytes, pero no importa, versus, por ejemplo, el page to public key hash, que es el más chiquito que vimos por ahora, que tiene 50 caracteres, ¿no? Entonces, ese es, imagínate scripts todavía más locos, ¿no? Sí, o con Entonces es más caro, firmas que se claro, requieren, o y es caro para la persona que te está mandando, o sea, no es justo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, esto no estaba en el protocolo al principio, que es el Pay to Script Hash, y se hizo un soft fork. Un soft fork, bueno, se cambió obviamente parte de las reglas de Ethereum, de Ethereum, de Bitcoin, para que de alguna manera los nodos que corran el software viejo sigan funcionando, pero obviamente si más del 50% de los nodos corren el software nuevo, ya se pueden hacer, pero si queda un 10-5% corriendo el software viejo, las nuevas transacciones van a ser válidas para ese nodo, para el nodo viejo. Entonces no tiene que actualizar. Por eso es medio que se llama un soft fork. Ese soft fork lo tengo acá, se llama el BIP, Bitcoin Improvement Proposal 16, que es Pay to Script Hash, se llama, y justamente lo que dice es, describe una manera de hacer hash, hacer básicamente comprimir, como habíamos dicho, el ujú, script que hay. Entonces yo en vez de mandarte todo el script, te mando el hash del script. O sea, comprimo ese script, como habíamos dicho antes, como comprimíamos la public key, es lo mismo, puedo perfecto. comprimir todo un script enorme y me va a quedar mucho más chico. Esa es como la magia del hash. El hash se puede imaginar como una función donde le pasas un input indefinido y te reescupe un output de una longitud finita. Entonces, bueno.
Eso se describe en este IP. Y nada, es muy chiquito y dice lo que tiene, dice que si una transacción viene de este tipo, donde dice by hash 20 y OP equal, entonces lo que se tiene que hacer es, se tiene que chequear eso, y por eso Bien, los nodos medio que van a seguir funcionando, porque van a chequear solo que el script sea igual al hash, pero además los nuevos nodos lo que van a hacer es van a correr ese script y van a chequear de que ese script sea válido. ¿Sí? bien, bien, Entonces, bien. ahora lo vemos, pero, o sea, la idea es como que se forman dos ejecuciones. La primera, que es como la de los nodos viejos, que lo que se hace es eso, solo se chequean los hashes, entonces siempre da bien. Y la segunda es básicamente correr ese script. ¿Sí? Entonces los Perfecto, nuevos nodos perfecto. van a correr ese script, y si es una transacción que no es válida, acá lo tenemos. Entonces, la primera tenés el hash del script y el equal. Y entonces lo que vos vas a hacer es, vas a meter el hash del script. Eso va a ser vas a meter, perdón, el script en el stack, vas a hacer el hash, vas a meter el hash del script, vas a comparar si son iguales, y eso van a dar bien. Y eso generalmente va a dar bien, entonces los nodos viejos les va a decir esta transacción está bien. Ahora, los nuevos nodos con el nuevo software, a partir de este BIP 16, también van a correr ese script. Bien, Entonces, si es una multisig, yo solo te paso el hash de la multisig, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, acá esto lo que está pasando justamente es, pasa a tener, creo que van a ser 50 caracteres, bueno, 46 caracteres, si vemos acá. Y el script que antes pesaba 400 caracteres, hoy va a pesar 46, ¿no? Mucho más barato. Y si tenés cosas más locas, siempre van a pesar 46 caracteres. Y después, obviamente la tuya por ahí va a ser un poco más cara, porque vas a tener que poner no solo, digamos, también el script al que se va a hacer el hash en tu llave, pero bueno, bien. eso es problema tuyo por tener un script grande, digamos, si es lo que querés hacer. Pero yo, como si te estoy enviando los bitcoins a vos, no pago por esa transacción. Bien, tengo una pregunta un poco más acerca de lo que es este soft fork que se hizo, ¿no? O sea, nosotros tenemos Sí, entonces, en la red siguen habiendo nodos que están coordinando la red, o sea, o la red, pero con el sistema viejo, que solamente se les permite eh, revisar lo que sería el script y asegurarse de que, bueno, ok, las firmas estén correctas y que siga, digo, que la información que están pasando está correcta, pero no pueden ejecutar el script. Eso le corresponde solamente a los que tengan el software nuevo, ¿no? los que tienen software nuevo, o sea, pueden. Ah, está bien, decís, sí, Exacto. sí. O sea, no van a poder ejecutar el script si hay algo mal, entonces no va a funcionar. Bien, yo como nodo, esta ya es pregunta un poco más personal de curiosidad, como Sí, nodo de la red previa de Bitcoin antes del soft fork, sí. ¿tengo algún beneficio de seguir siendo nodo de esa red o quizás se ve que la gente A se va ver, yendo al software nuevo para poder seguir ejecutando scripts y eso? como nodo, no tanto. Ujú. Ahora, como minero, sí. Porque obviamente Pesado. si más del 50% de la red va a estar minando con este nuevo software, vos si llegás a mandar una transacción como válida que no era válida, vos que para vos era válida, pero durante las nuevas reglas no. Por ejemplo, yo con esto del hash, yo te podría por ahí hacer un hash del script que sea válido, pero después cuando corres el script no queda válido, ¿sí? Ujú. Por Bien. cómo se manejan como los outputs, no importa, se puede hacer, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo a vos, como si sos un minero con el software viejo, te podría mandar una transacción inválida, vos vas a minar tu bloque y decir, esta es una transacción válida, pero en realidad para el nuevo software es inválida, y todos los mineros, como es más del 50%, te van a decir, che, esto no es válido, y perdiste recursos, perdiste un montón de cosas minando y trabajando sobre algo que no era válido. Entonces, a vos como minero siempre te conviene, eh,
estar Nada. con el software nuevo, digamos, porque te aseguras de que el script que corras va a ser tomado por por toda la red, ¿no? Sí, Como válido. exactamente. Sí, Bien, sí. bueno, Eh, clarísimo. sí, después, sí, quería ver porque es muy loco y por ahí lo dejamos eso para Twitter, así que síganos en Twitter, pero mostrar un bloque donde los mineros, cuando minan un bloque, ¿viste donde Satoshi Nakamoto, digamos, escribió eso, lo Ujú, del titular del diario? Ellos pueden escribir medio como un apoyo a este BIP. ujú. Entonces, de esta manera, la gente sabe que el 50%, si más del 50% de los mineros apoyan ese BIP, entonces pueden hacer el upgrade, digamos, todos juntos. Entonces, medio que así es como se van comunicando los mineros. No es que se juntan en un cuarto y deciden, sino que cuando crean los bloques, dan su voto. Exacto, porque no es que es como una DAO en la que tienen voting Claro, power y pueden decir, bueno, sí. yo doy mis votos o los delego y bueno, eso va a ser, digamos, lo que decíamos con la votación va a ser el destino de Bitcoin, como pasa, bueno, muchas veces en Ethereum, ¿no? En este caso es más una red que se pone de acuerdo a través de mensajes que van mandando en los bloques y de esta forma dicen, bueno, ok, vamos a seguir este camino, que es como un poco pasó con este soft fork. Claro, exactamente. Mirá, muy loco. Exactamente. Entonces, nada, si nos siguen en Twitter, Después vamos a aprovechamos a seguir meter ahí el chivo. poniendo arroba así, nadie validó esto, y vamos a mandar un par de ejemplos en los que esto fue haya pasado y cómo fue que se fueron comunicando, que también está bueno y es interesante. Sí, exactamente. Sí, ¿Algo bueno, más algo era que te un haya poco quedado? todo. No, no, creo que era todo lo que queríamos contar. Ya encima estamos llegando a un episodio bastante cargado para los que nos Sí. vienen siguiendo. Mucha Eh, data. Mucha data, pero está bueno sí, sí. siempre, bueno, también charlar de cómo comenzó todo y también cómo se va complejizando, los problemas que van apareciendo con el tiempo, que eso es muy loco, ¿no? Con el uso uno se da cuenta de, bueno, esto ocupa mucho espacio, vemos cómo lo solucionamos, cómo también hay coordinación un poco social para decir, bueno, qué es lo mejor para la red y cómo lo ejecutamos y todos estos BIPs que fueron surgiendo y bueno, y cómo llegamos a donde estamos ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Y algún día podemos hacer algún medio un Proof of Work 101 o Bitcoin Mining 101 para explicar otros temas de Bitcoin que también están buenos saberlos. Exacto, exacto. Bueno, espero que haya sido útil esta información. La verdad que yo por mi lado aprendí un montón. Este creo que es un buen capítulo para ver en en la compu y tener, viste, la pestaña abierta y quizás ver los gráficos que estuviste mostrando que estaban copados para entenderlo mejor. Pero bueno, gracias Pero a vos hicimos todo lo posible sí, para que si están escuchando, que para los bajarlo a puedan tierra. seguir, sí, Y y que sí, lo son puedan temas escuchar mientras complejos. están en el auto, mientras corren, no sé. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. De vuelta, gracias a Agus por preparar esta casi, digamos, clase de Bitcoin. Y bueno, los esperamos en el próximo episodio. Sí, 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 Nadie valió esto. se vienen episodios copados. Nos Bueno, vemos. chao a todos. Nadie validó, nadie validó, nadie validó esto, nadie validó esto, nadie validó, nadie validó, nadie validó esto, esto. Nadie validó esto, nadie validó esto, nadie validó, nadie validó.